Dice que el fracaso revela nuestros límites y el ser trascendente. ¿Ok? Porque aquí en el fracaso dibuja en vacío o en negativo, o sea, lo que no es, ¿ok? La plenitud del ser a la que aspiramos y que jamás vamos a alcanzar ni siquiera concebir positivamente por nuestra limitación humana. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Jaspers. Por otra parte, ya finalmente, dime, Paula. ¿Podría anotar, por favor, los nombres de cada uno, profe? ¿Aquí? Sí. Sí, por favor. Voy a ponerle aquí un recuadrito. Adelante. Listo. Perfecto. Aquí déjenmelos y nos vemos el próximo martes a las 8. ¿El martes? Sí, hasta el martes a las 8 porque no voy a estar el fin de semana. Bueno. Digo, no voy a estar el jueves. El momento va a ser martes y viernes, pero no voy a estar el viernes. Ok. Entonces, el martes a las 8. Nos ponemos de acuerdo. Entonces, chicos, les iba a poner aquí, este es Heidegger. Martin Heidegger. ¿Sí? Y este es nuestro amigo Jaspers. Heidegger no es alemán, perdón, Heidegger es alemán, no es francés, pero influye mucho en la filosofía francesa, en el existencialismo y en este empirismo. Por eso es que lo metimos en esta clasificación. Jaspers sí es francés. Y los dos que siguen también. Otra vez, para insertar imagen en lugar de texto. Bueno, tenemos a Jean-Paul Sartre en primer lugar aquí, ¿no? Fue muy difícil encontrar una foto donde no saliera fumando. En todos lados fumaba. Murió apenas en 1980 y alcanzamos a tener una foto de él a colores. Entonces, para Sartre, el sentimiento que nos da esa existencia o esa sensación de existencia es la náusea. La náusea, que es una intuición del ser en sí absurda. Y aquí, cuando hablamos de lo que es absurdo, estamos hablando de lo que es negativo, de lo que es imposible, de lo que no se puede, pues. Entonces, nos dice esto Jean-Paul Sartre, es una intuición del ser en sí absurda. No tiene sentido, pues, o no tiene sentido positivo. ¿Qué es entonces la náusea? ¿Ok? Es la intuición de las cosas que existen sin razón. Eso es la náusea. Es que existen sin razón y tú te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué me siento así? No tienes razón, simplemente eso es la náusea. Y la náusea te provoca otro sentimiento, la angustia. ¿Ok? Te provoca una angustia. Esto de darte cuenta de que las cosas o que muchas cosas no tienen sentido. Existen sin razón. Eso empieza a provocarte una angustia. ¿Okay? Que es el sentimiento de nuestra libertad absoluta.
¿Ok? De una elección que nada puede justificar. Porque crea nuestro ser. Y pone los valores. ¿Sale? Entonces, vemos a Jean-Paul Sartre con esa náusea al sentir que el mundo no tiene sentido o que hay muchas cosas que existen sin ninguna razón. Y entonces nos provoca una angustia al saber que no venimos al mundo con una misión ni tenemos un objetivo que cumplir, sino que somos absolutamente libres. Eso es lo único que somos libertad, y esa libertad es la que crea nuestro ser, ¿ok? Y pone los valores, o sea, lo que yo hago y decido hacer, esa libertad de la que soy consciente, y entre más consciente soy, más me angustio, porque entonces cada decisión, cada efecto, cada resultado, cada consecuencia de lo que yo hago es única y exclusivamente mi responsabilidad, es mi culpa. ¿Ok? Y eso me causa una angustia, porque no le puedo echar la culpa a nadie. ¿Ok? Si yo no hago las tareas, si yo no entro a las clases, si no me esfuerzo en la escuela, no le puedo echar la culpa al maestro porque reprobé, porque libremente no cumplí con lo que debía. ¿Ok? Entonces no es culpa del maestro que me haya salido mal el trabajo. O sea, yo también tenía que haber investigado, yo también tenía que haber hecho mi chamba de estudiante y no la hice. Un segundito. No, la colgaron. Aquí tenemos a Jean-Paul Sartre. Y acá vamos a tener a Marcelo. Ok, entonces así es como él nos dice que podemos llegar por medio de lo empírico, del empirismo, a los sentimientos, y los sentimientos nos dan la conciencia de nuestro ser, ya sea por medio de la angustia, como aquí, que la angustia que nos provoca el sentirnos libres y absolutamente libres, tan absolutamente libres que podemos hacer lo que queramos, pero debemos vivir con las consecuencias de eso que hacemos. Pero nada me lo impide. No hay un Dios que me determina y que me diga, tú tienes que ser pobre toda tu vida, tú tienes que ser psicólogo, tú tienes que ser doctor y naciste para eso y nada más que eso. No existe eso. Al contrario, eres totalmente libre de hacer todo lo que tú quieras. Entonces, si no te gusta ser pobre, tú decides quedarte o no con tus acciones. Tú decides cómo vivir tu vida y nadie te puede decir lo contrario. Y eso causa angustia, porque entonces no le puedo echar la culpa y decirle, Dios, ¿por qué no me dejas progresar en la vida? O sea, no existe Dios aquí. No puede haber un Dios porque Dios nos determina, Dios nos quita libertad, nos dice lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir para llegar al cielo, qué tenemos que hacer, pero no, la libertad es absoluta.
¿ok? Tiene que serlo. Si no, no es posible que el hombre sea libre y que el hombre tenga su propio ser. Por otro lado, Gabriel Marcel nos habla de un existencialismo teísta, ¿ok? Para él va a encontrar el ser o va a encontrar la justificación empírica en el compromiso. La fidelidad y el amor. Se fijan, muy diferentes formas de ver. Ahí, esas tres cosas nos revelan nuestro ser profundo. Son igual como veíamos, son sentimientos, son emociones. ¿Ok? Entonces, yo como sujeto permanente, ¿ok? Y persona libre, obviamente, que también es existencialista, y ante nosotros va a haber un tú. O sea, como sujeto y persona, con quien yo estoy en comunicación. Vale. Entonces, vemos aquí un cambio de postura, ¿no? Porque todas las anteriores eran en el sufrimiento, en el sentimiento de fracaso, en la angustia, donde encontrábamos el ser. Pero aquí con Marcel es diferente, es en el amor, en el compromiso con lo que amas, en el ser fiel a lo que tú crees, a lo que tú eres. Aquí es donde nos revela nuestro ser profundo, lo que somos. Y entonces vamos a tener al yo como un sujeto permanente, ¿ok? Una persona que está aquí en el ahora, libre, y ante ti o ante el yo, el otro, ¿ok? El tú. Entonces, puedo ver al ser en esa relación, ¿ok? La relación entre el yo y el tú, porque estoy en comunicación con el tú. Y si existe el tú y existe el yo, existe el ser. ¿De acuerdo? Ahí es donde encontramos nuestro ser. Según la escuela francesa, ya tirando más al existencialismo, ¿no? Que empieza en una escuela muy sensualista y termina en una apertura a la metafísica, pero que aún niega la existencia de Dios en algunas partes, en otras no. ¿Okay? Esencialmente el existencialismo es ateo, pero también hay existencialismo teísta y también hay existencialismo agnóstico, es una de mis corrientes favoritas, por cierto. Y entonces vemos cómo ellos, usando el empirismo, le dan la vuelta para llegar a la metafísica. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta con esta escuela? No, profesor, está bien. ¿O no entendimos nada? De plano? Sí, sí, está bien. No, no está tan difícil. La verdad no está tan difícil. Hay que nada más, acuérdense, relacionar. Este es el chiste del aprender en estas materias. Relacionamos el nombre con la teoría, nombre con la teoría. Pues, empiristas, ¿quiénes son todos estos? ¿Cuáles son los ingleses? ¿Cuáles son los griegos? ¿Cuáles son los franceses? De cada uno de esos, ¿cuál era su teoría? ¿Cuáles eran sus argumentos? ¿Cuáles eran
su práctica, su teoría. Ya en la próxima clase vamos a ver los argumentos del empirismo, ya de manera general, y luego vamos a hacer el examen de los argumentos empiristas, igual que lo hicimos con los argumentos del escepticismo. ¿Ok? Vamos a dejar de grabar.